Hola chicos y chicas, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy les voy a estar mostrando cómo armar esta referencia del escritorio Mike de IKEA. Aquí tengo ya mi manual y algunas piezas que he estado reuniendo. La verdad no pensaba hacer un video sobre esto, pero me di cuenta que muchas personas a veces se les genera dudas al momento de armar esto. Aunque aquí vengan las instrucciones bastante claras, sí que es cierto que de pronto en algún punto podemos dudar de qué tornillo usar o qué pieza va con la otra. Entonces nada, intentaré mostrarles lo más detallado posible todos los pasos para que ustedes puedan armar este bonito escritorio. Lo primero que hago es ir separando las piezas y familiarizándome con el manual. Lo miro completamente para saber cuáles son los pasos que hay que hacer y el orden en el que voy a utilizar las piezas. Para armar este mueble necesitamos un destornillador de cruz y uno de palita, uno plano, y también un martillo. El tamaño de estas herramientas es mediano, o sea, no es tan grande ni tampoco tan pequeño. Entonces ya ahí, igual si tienen uno grande, yo creo que les va a servir también. Por lo menos el de cruz les va a servir. Y bueno, en esta primera parte vamos a empezar armando los cajones del escritorio. Y les recomiendo mucho que antes de poner cualquier pieza o unirla con otra, identifiquen que sea exactamente igual a la figura que nos va apareciendo en el manual. Aunque no pasa nada si de pronto se confunden, sí que es cierto que como estos escritorios son de un material bastante sensible, como de pequeñas piezas de madera, puede que se empiece a ir desgastando un poco, pero pues no pasa nada. Es importante separar bien estas piezas y poder identificar el tamaño correcto que nos va indicando el manual. ¿Por qué? Porque si ponemos de pronto esta en donde va la pequeña, luego no va a salir. Les digo por experiencia propia porque el escritorio que tengo detrás de mí me confundí y nada. Pero no pasa nada, por una que se equivoque no pasa nada. Lo importante es intentar identificar bien para usar las correctas. Para los cajones nos indica que tenemos que usar las más pequeñas. Entonces esta es la que vamos a estar utilizando ahora. Bueno, de momento esta cajonera se queda así y son dos, entonces la otra se arma exactamente igual que esta. Y pues nada, ya les mostraré adelante cómo me quedó. Lo importante es ir asegurando y apretando bien todos los tornillos para que quede firme y no se afloje con el uso del mueble. Ya quedó el otro cajón armado, entonces ahora esto es muy importante mirarlo en el manual. En este paso es muy importante que ustedes decidan de qué lado van a querer que queden los cajones, si del lado izquierdo o del lado derecho. En el caso de que quieran el lado derecho, tienen que seguir hasta la página 25. Entonces yo lo voy a estar armando del lado izquierdo, que quede esta parte del lado izquierdo.
Y bueno, creo que no va a variar mucho si ustedes eligen hacerlo de esta forma. En todo caso, pues el video les va a servir de utilidad. Hay que ir colocando a un lado las piezas que no vamos a necesitar de momento. Y pues bueno, si pueden hacer esto en más espacio o donde tengan más comodidad, lo pueden hacer. Yo de momento tengo que ir poniendo por allí todo lo que no necesite ahora. Pero bueno, no pasa nada. Pero debería verlo organizado en el orden que vamos a necesitar las cosas. Esta es la que va a quedar hacia afuera. No la necesitamos aún. Así que vamos a trabajar con esta. Que como ven tiene estos agujeros que son los que van a quedar en los cajones. Y esta sería hacia adentro, o sea, entre el espacio donde pondríamos nuestras piernas. Esta tabla es la que va a quedar hacia adentro entre los cajones, y estos huequitos se preguntarán por qué hay tantos, y es para poder regular la altura de los niveles dentro del cajón. Entonces ahora vamos a ponerle los rieles para la gaveta que va de este lado.
llegó la hora de voltear la estructura de la mesa. Es muy importante que lo hagan con otra persona porque si lo hacen ustedes solos es muy complicado y corren el riesgo de dañar la mesa. Entonces hacerlo entre dos es mucho más cómodo. Y bueno, chicas y chicos, este es el resultado de la mesa ya terminada. Como ven, ya estoy aquí lista para trabajar, arreglarme y todo, porque esta va a ser mi área de trabajo, de grabación y tocador, por así decirlo, todo junto. Y bueno, me encantó el resultado del escritorio. Los voy a acercar un poquito para que vean a detalle cómo está el escritorio. La decoración de esta mesa es un poco provisional, es más que todo para yo tener un poco ubicadas las cosas, pero ya en otro video, cuando tenga todo mi rinconcito bien bonito y decorado, se los mostraré bien a detalle. De momento, como pueden ver la mesa, este espacio es bastante amplio y tiene una buena altura, así que muchas cosas se pueden poner de pronto en esta posición, si lo están contemplando de pronto como tocador. Y me gustó, se siente bastante firme. De este lado también. Pensé que iba a ser más pequeña, pero veo que caben perfectamente varias cositas. Y por aquí está esta pequeña estantería, este cajón que caben muchas cosas, porque aquí tengo las cosas hacia adelante, pero perfectamente pueden caber dos cestitas de estas. Así que me encantó todo el espacio que tiene, me caben muchas cosas más de las que tengo en este momento. Y este hueco que tiene la mesa en la parte de arriba es para meter por allí los cables, ya sea de sus computadores o de lo que tengan sobre la mesa. Y en la parte de abajo quedó este espacio de aquí, que es para colocarlos y que no queden aquí colgando y que se vean súper feos, sino que solamente baje de pronto el cable de una extensión o que los puedan disimular mejor. Así que ese detalle del diseño me parece muy chévere para los cables, porque la verdad muchas veces no se puede de pronto poner la mesa 100% pegada a la pared o que queden por allí y eso como que afea un poquito las cosas. Y así llegamos al final de este video. Espero que esta guía
y esta demostración de cómo armar el escritorio les haya sido de mucha utilidad. Cualquier duda, inquietud, pregunta que tengan, me la pueden dejar aquí en los comentarios, y si les ha gustado mi contenido y quieren seguir pendiente de cada detalle y de cualquier otro video que monte aquí en el canal, pueden suscribirse y activar las notificaciones. Les mando un beso bien grande y nos vemos en otro video.